Hoy comenzamos en esta Eucaristía, lunes, martes, miércoles y jueves, las charlas cuaresmales. También hoy estamos celebrando ese septenario de la Virgen de los Dolores y también hoy recordamos la memoria de la Virgen, la Milagrosa. No se van a enfadar, porque es la misma. Pero en estas charlas cuaresmales que queremos tener en estos días, queríamos poner el foco en la conversión, en historias de personas concretas que no solo en el Nuevo Testamento, sino también ya desde el Antiguo Testamento han descubierto y han vivido esa misericordia de Dios que les ha llevado a la conversión. Y hoy en concreto querríamos hablar de el rey David. Muchos conocéis la historia, no lo vamos a contar, pero sí decir cuál es el trasfondo de estos personajes que vamos a lo largo de estos días a ir un poco desgranando y un poco conociendo su corazón y cómo han llegado a esa conversión. Y casualmente hoy el Evangelio nos habla también de ese perdón de Dios, de esa misericordia de Dios para con el pecador, como esta adúltera. No dice el Señor que no haya cometido adulterio, lo que dice es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y acabamos de escuchar también estas palabras que hacen cabeza del Evangelio, que es estas palabras del Señor. No me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Y David es ejemplo de esa conversión, de ese perdón de Dios. Porque si algo destaca en la vida de David es que desde el primer momento Dios estaba con él. Es Dios el que elige a David como rey. De entre tantos hermanos, quizá algunos más fuertes, más importantes que él era un pequeño pastor y Dios elige a aquel que quiere como rey y lo unge como rey. Y desde entonces Dios acompaña a David. Pero David en esa vida, pues como conocéis muy bien, pues también en David existe el pecado. Para ilustración nuestra, la Sagrada Escritura nos cuenta cuál fue el pecado de David. No solo el adulterio, sino que también a lo largo de su vida cometió muchos errores y muchos pecados. Por ejemplo, el hacer un censo en el pueblo de Israel. Y esto, claro, era una gran ofensa a Dios, porque Dios había proporcionado a Israel un rey, pero Dios no quería. Fue por la dureza de cabeza de los hombres que tuvo que elegir un rey. Y también Dios, que es el Señor del pueblo y que es el que guía al pueblo, claro, al pedir un censo, lo que se transmite es que quieren gobernar, ¿no? Que ese rey quiere poseer al pueblo, cuando era de Dios. Y Dios le manda al profeta para recordárselo y le hace elegir un castigo. ¿Sabéis cuál es el castigo, verdad? Pues eligió de entre todos los castigos que le decía el Señor,
eligió 3 días de peste, ¿verdad? Porque los otros parecían todavía peores, ¿no? Y murieron muchos por causa de ese pecado. También cometió ese adulterio con la mujer de Urías y cometió 3 pecados. El del adulterio, en concreto, ¿verdad?, con esa mujer, con Betsabé, también el querer ocultar, ¿no?, y el querer manipular la verdad, y luego el asesinato de Urías para acallar ese pecado que había cometido. Y son pecados que conllevan en la ley la muerte. Aquel que comete adulterio o aquel que asesina es condenado a muerte. Pero sí quería, en un momento, porque es muy breve, que escuchemos lo que le dice el profeta Natán a David. Porque el Señor envía al profeta y este profeta le dice una de las parábolas más bonitas que hay en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. Luego el Señor también utilizará parábolas para instruir al pueblo de Dios. Pero el profeta le dice: Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico poseía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado. Había crecido con él, con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una propia hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas ni sus vacas para guisar para un convite, el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y le preparó para aquel que había venido a él ese banquete. Y entonces, ¿qué es lo que dice David? Dice: entonces David se enfureció y contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Entonces David cae en la cuenta de su error, de su pecado. ¿Y qué hace David? Se convierte. David hace luto y pide al Señor perdón. Y de él sale ese Salmo 50, ¿verdad?, que rezamos los viernes en las laudes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. A David le debemos, según la Escritura, los salmos, la mayoría de los salmos que rezamos y o que leemos en las misas, con los que podemos rezar. Claro, David se convierte, David pide perdón y al reconocer su error, reconoce la misericordia de Dios. Por eso también nosotros tenemos que tener ese espíritu de conversión. Quizá, mirad, quería deciros una cosa que nos puede ayudar también. Estamos celebrando en estos días las confesiones de los niños, de las primeras comuniones. Y bueno, pues preparándolo, hay una de las niñas un día me dice, vale, yo es que, dice, claro, cuando hago algo mal, es como, noto como si
me pinchara con una chincheta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué diríamos, verdad, esta niña, verdad? Tan buena, ¿no? Y le digo, claro, ¿eh? ¿Sabes qué es eso? Eso te lleva a arrepentirte, ¿eh? Es el dolor de los pecados. ¿Eh? Claro, una niña pues puede ser una chincheta, a nosotros una puñalada, ¿no? ¿Eh? Pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener efectivamente ese dolor, tanto dolor como el que hace una herida. ¿Y Dios qué hace? Pues manda al profeta Natán para que se convierta David. Y le da la oportunidad, que es lo que hace Dios siempre con nosotros, ¿verdad? De curar esa chincheta, de curar esa herida y devolvernos a la dignidad que hemos perdido por el pecado. Por eso, ¿verdad? Qué bonito considerar esta historia de David y considerar cómo el convertir el corazón nos puede llevar a nosotros efectivamente a ese arrepentimiento, a ese dolor y por tanto a resolver con Dios nuestras deudas. Pues que nosotros también en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que estamos ya terminando, preparándonos para la Semana Santa y terminando estos días, que también nosotros adquiramos ese espíritu de conversión y reconocer que Dios efectivamente no quiere nuestra muerte, no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que se convierta y que viva. Cada uno de nosotros conoce también su pecado, conoce cuál es su mal y cuál es la herida que ha producido el pecado. Pues que arrepentidos y buscando esa conversión también nosotros volvamos al Señor. Y recordando a este personaje en concreto, a David, también, ¿verdad? Pues como el Señor, ante la muerte de su hijo, él murió, el hijo, y él hizo penitencia pidiendo al Señor, pidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios. Lo dejó en sus manos, en manos de Dios. A los 7 días falleció, dejó de hacer penitencia, de hacer ayuno, porque empezaba una vida nueva. Empezaba ya esa vida también de casada ya con Betsabé y tuvo de hijo a Samuel, que fue el siguiente rey de Israel. David sufrió muchas luchas, muchas incertidumbres, problemas, ¿verdad?, en esos reinados, ¿verdad?, de querer usurparse el reinado unos a otros, pero David siempre conservó el que Dios fuera el rey de Israel, que fuera el que verdaderamente dirigiera al pueblo de Dios. Pues que nosotros también, recordando esas palabras del mismo David, ese miserere, también nosotros reconozcamos nuestro pecado y que el Señor admita nuestra penitencia para poder convertirnos al Señor y transformar nuestra vida. Porque Él no quiere nuestra muerte, Él quiere nuestra conversión y que vivamos en Él.